Regresamos a escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función de representación y sobre cómo mejorar esta labor parlamentaria. Y está con nosotros nuestro primer invitado, el congresista Luis Galarreta, a quien lo vamos a saludar y le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, un gusto estar contigo y con los televidentes. Así es, congresista. Bueno, se van a cumplir ya casi desde 2008 que se instaló, pues se instauró la semana de representación por reglamento aquí en el Parlamento Nacional, con la finalidad pues de que los parlamentarios puedan hacer mejor su representación y que haya mayor contacto con la ciudadanía. Pero ¿cómo usted lo viene viviendo? ¿Cuál es su experiencia con la semana de representación? ¿Y qué nos puede contar, no? A ver, creo que es uno de los temas más importantes, toda vez que es una de las funciones de los parlamentarios, ¿no? Legislar, el control político y la representación. Pero yo sí creo que se cometió un error en el 2008 de generar esta semana de representación a nivel del reglamento, toda vez que la función de representación, si bien es cierto, dicen que es para que en una semana se aproveche en visitar los distritos electorales o nuestras provincias, nuestras regiones, dependiendo de cada parlamentario. En el caso mío, Lima, tenemos 42 distritos, 43 distritos exactamente, si uno cuenta ya Cercado y todo lo demás, y los balnearios. Pero creo que se distorsiona el concepto de representación porque en la función de legislar y de control político uno está ejerciendo la función de representación. También, sí. O sea, cuando yo firmo una moción de interpelación a un ministro es porque percibo que la población, hayan votado o no por mí, que ese es un segundo tema al que quiero entrar, pero que los represento, quieren hacer una fiscalización sobre el acto de tal o cual ministro. Cuando yo apruebo una norma o rechazo una norma con mi voto en una comisión o en el pleno, estoy representando a un electorado. Por ejemplo, yo represento, y de eso estoy seguro porque siendo reelecto, en 5 años el que ha votado por mí en la segunda elección en que soy congresista sabe que Luis Galarreta, por ejemplo, cree en la libertad económica. Entonces yo no represento a un gremio sindical con todo el legítimo derecho que tiene congresistas que dicen que representan a gremios sindicales, o yo no represento a aquellos que creen que el Estado debe estar interviniendo en la economía, sino a aquellos que creen en la libertad económica, en la libertad empresarial, en el pequeño y microempresario, en eliminar barreras burocráticas. Porque claro, la representación debe llevar la mano transparencia de tus actos. Entonces, en la medida que tú transparentas votaciones, transparentas debates en el Congreso, entonces un elector agarra y dice: yo por Galarreta no votaría nunca, porque no me representa, porque él no cree en el Estado grande, él no cree en que deberíamos estatizar, no sé, pues el gas, una cosa así, ¿no? Entonces, ese es el tema para mí. Claro, pero en su caso, por ejemplo, usted representa a Lima y según los datos que se tienen, en Lima, por ejemplo, un congresista representa a más de 150 y tantos mil votantes. ¿Cómo hace? ¿Cómo es su comunicación con sus electores? Claro. Saliendo del tema del concepto de representación, que insisto, está muy mal enfocado y desde 2008 se ha cometido un serio error, resumiéndolo a una semana, un acto que es inherente desde que juras hasta que te vas del Congreso, y más bien te pones de blanco y distorsionas el objeto de representar, porque ya está más bien los medios pidiendo cuentas, a ver, ¿qué hiciste en la semana de representación? Por ejemplo, si tú vas a visitar a tus bases de tu partido político, te cuestionan porque dicen que eso es política, pero tú representas un partido político. Entonces, se genera un montón de problemas. En el caso de Lima... Claro, esa es la posición suya. Esa es mi posición, sí, y eso es lo que genera un montón de error en el concepto y te lleva a que todos tienen que salir con su mochila una semana a visitar a sus provincias, regiones, y después regresan, se supone, con algún objetivo, pero que es difícil. En el caso de Lima, en el caso mío, en su experiencia, uno de los aspectos que te demuestra Lima siendo un distrito electoral o una provincia de 10 millones casi de habitantes, es que la representación se mejora para mí desde el momento que tú acortas los distritos electorales. Me estabas diciendo usted 150.000, un poco más, sí, representantes. ¿No? Pero esa es la cifra que tenemos, estamos subrepresentados como Congreso, es decir, los congresos normalmente tienen más parlamentarios con una población como la nuestra, pero al final tú no identificas esos 150.000, porque tú representas a los 10 millones de habitantes de Lima como congresista de Lima. La propuesta de ir a distritos uninominales o distritos electorales más pequeños te permite, por población, agarrar, por ejemplo, San Juan de Lurigancho puede sacar 5 distritos electorales. Que es uno de los distritos más grandes, por cierto, de Lima, ¿no? Entonces, cuando tú tienes identificados tus distritos, ponte Lince, Jesús María, Pueblo Libre, te decía fuera de cámaras, ese podría ser un distrito electoral. Entonces tú sabes que representas a esos 150.000 o 130.000, lo que resulte de la cifra matemática.
y es más fácil rendir cuentas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi rendición de cuentas está vía página web, vía información desde sueldos, desde personal, desde actividades. Y eso es transparencia, ¿no? Claro, esa es una parte de transparencia que te permite la función de representación para que tu elector pueda ver o no tu elector pueda mirar si es que lo estás representando. Y pueda estar al tanto, ¿no? Claro, al tanto de lo que usted está haciendo por él. Claro, porque esa es una herramienta que sirve mucho para la representación porque, como te repito, en un proceso electoral futuro que yo quiera continuar, porque para nosotros esto es una carrera, no es una aventura, cualquier elector puede decir, yo por Galarreta no voto o no vuelvo a votar porque he visto que ha votado de tal manera que no es la forma como representa. O otros dirán, estoy contento con mi voto porque es lo que yo esperaba de este parlamentario. Esa es un poco la herramienta, ¿no? Ahora, tenemos acá una cifra que es de un sondeo que hizo la Asociación de Comunicadores Calandria, donde nos puede revelar otro dato interesante, ¿no? Más de un tercio de la población no menciona acertadamente a los congresistas de su región, es la mayoría, pero sí reconoce más a los de Lima. Claro, es coyuntural, porque es cierto que los congresistas de Lima, pues, tienen mayor exposición o difusión en los medios de comunicación también, ¿no? Pero ¿cómo mejorar eso, no? Sí, a ver, por ejemplo, eso te demuestra que la semana de representación, después de casi 5 años, no le ha servido a los parlamentarios para que sean de provincia, me refiero, de regiones, puedan posicionarse probablemente ni en su región. Pero porque tiene que ver, con lo que tú dices, hay parlamentarios de Lima que son normalmente los que tienen más presencia mediática. Y creo que ese es un error de los partidos políticos, tal vez el de no distribuir, lo decía fuera de cámaras y lo digo abiertamente, como el APRA, por ejemplo, que tiene a sus diferentes dirigentes a nivel regional. No todos los apuesta en Lima, porque Lima es una plaza difícil electoralmente, vamos a hablarlo de manera política, es una plaza difícil, o sea, reelegirse en Lima es complicado, porque cada partido manda su primera línea, ¿no? Claro. Su primera línea, si hablamos de batallón, su primera línea. Han habido ex parlamentarios que postularon la primera vez por su región y sí alcanzaron un escaño, pero ya a la próxima que intentaron por Lima, es difícil, no lo hicieron. Es muy difícil. Por ejemplo, en Arequipa no hay reelección, salvo Juan Carlos Seguren, no he visto ningún otro parlamentario que sea reelegido por Arequipa. Arequipa es una plaza que no tiene mucha reelección. En general, el Congreso no hay reelección. Pero eso te demuestra que tal vez, como te decía, está mal enfocado y que probablemente podría necesitar que los parlamentarios tengan una mayor presencia. Porque, claro, en el debate, y con todo derecho, a los congresistas de regiones entran muchos sus temas que es lo que corresponde, sus intereses regionales de su pueblo. Las demandas regionales. Entonces, ¿no? En los temas macro, que son los más mediáticos, son los que tienen mayor resonancia política en la población, también, ¿no? Difícilmente están. Entonces, eso tal vez los pone un poco de desventaja, ¿no? Pero en general, esa es una cifra más que tiene que ver con la participación de los parlamentarios, pero la representación yo creo que se ayudaría mucho en el sentido de los canales de comunicación. Se han hecho comisiones para fortalecimiento y no han servido. Especiales. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Mira, una reforma creo que inmediata tiene que ver con el tema electoral, de representación que te decía, los distritos. Los distritos, reducir los distritos que ahora son pues extensos. Por ejemplo, en Madre de Dios, ¿cómo haríamos, no? Donde solo existe un parlamentario que representa a toda esa población. Bueno, ahí tiene que ver con la subrepresentación, porque probablemente si a Madre de Dios ya le corresponde 2 representantes, quiere decir que el Parlamento se iría de 130 a por lo menos 180, ¿no? Así es. Ahora, eso es impopular, pero habría que hacerlo. Lo que pasa es que hay temas y hay reformas que requieren hacerse que no necesariamente sean populares. Y hay situaciones que nos han llevado por X coyuntura a hacer cosas como la semana de representación, que, insisto, me parece un despropósito. Yo, por ejemplo, la semana de representación, creo que no te lo comenté, visito algunos distritos, ¿no? La vez pasada estaba con un embajador en un colegio de El Salvador, para ver si hacemos la canalización de ayuda de esta embajada hacia este colegio que no tiene agua, desagüe, y está acá nomás a la vuelta. Pero otros días de la semana los uso para estudiar los casos, y la gente puede decir, ¿pero eso no es semana de representación? Sí, pues porque para representar a mi elector en lo que yo voy a votar a favor o en contra de un proyecto de ley, o de acusar o no acusar, o dar un voto o no de confianza, también tengo que estudiar las cosas, porque si no, o sea, yo creo que eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, entre visitas, recibo mucha gente en esa semana más que otros días, pero también los jueves recibo mucha gente, porque en el pleno tú tienes la posibilidad de salir un rato, escuchar, por eso que la prensa no va a ver
a todos porque Sí. otros están haciendo otra actividad, ¿no? ¿Cuál sería otro planteamiento? Tenemos otra cifra acá y esto es del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, donde un 84.8% de peruanos siente que tiene mínimas posibilidades de comunicarse con su congresista. Claro. Y, por supuesto, esta percepción es más acentuada en Lima y Callao, ¿no? Sí, claro, es que eso tiene que ver con cómo yo reúno a los 10 millones Así es. de limeños que Hacen represento. audiencias públicas, Claro, hay hace- reuniones con claro. sectores, con sociedad civil. Claro. Yo hago audiencias públicas, pero en esas audiencias públicas normalmente están los que siempre están alrededor del tema político, a eso que le llaman sociedad civil, y yo tengo mis resistencias, o estas asociaciones Está perfecto, eso es que están siempre ahí, pro ética y todas estas organizaciones, que tienen todo el derecho a estar, por supuesto, pero a veces no son tan éticos, pero tienen todo el derecho a estar, son siempre los que están alrededor. O sea, una verdadera representación. Yo estaba en Alemania. Entonces llega un diputado a su distrito electoral, porque representa a ese pequeño distrito electoral, y es una asamblea llena de vecinos, ciudadanos, de vecinos, no de la esposa de fulanito que está en el ministerio tal, que es la que dirige tal ONG, no. O sea, eso no ¿Y cómo cambiaríamos eso, congresista? Primero, un poco más de personalidad al Congreso, de saber marcar posición, o sea, de cuando tienes un cuestionamiento salir al frente y decir, oye, la función de representación no requiere una semana, o sea, yo creo que con respeto uno puede empezar a marcar una línea, porque todo el mundo empieza a pedir cosas y la mayoría de parlamentarios se asusta y empieza a entregar todo, es decir, como la semana, como por ejemplo, yo la transparencia me parece perfecto, pero la transparencia para que esté informado, no para que una institución de la sociedad civil cuestione cómo yo llevo o no mi semana de representación. Quien debe cuestionar cómo yo llevo mi trabajo parlamentario es mi elector. Entonces, la próxima vez que yo quiera postular al Congreso, el elector me dirá no y no saldré electo, pero no estar amarrado a eso. Y lo otro es sentarse seriamente y ver cuál es la mejor forma, por ejemplo, de que los representantes de provincia tengan una mayor participación. Tal vez las bancadas regionales pueden ser. Sí, la bancada regional ese es un tema interesante. Esta semana vamos a tener un tema también muy interesante con Lima que lo vamos a comentar en otra oportunidad. Pero la bancada regional sirve bastante. Yo veo a muchos congresistas de regiones que se reúnen, la bajada de Arequipa, claro, con una agenda en común, ¿no? Con una agenda en común, digamos. Claro, buscas una agenda en común, pero eso tienes que, se dice que para que pueda ser conocido tienes que cacarearlo, ¿no? O sea, si no cacareas no se escucha. Sí, entonces es cierto. falta tal vez el tema de que las propias bancadas colaboren en la difusión de los casos, ¿no? Pero creo que parte de reformas legales, electorales, reducir los distritos, que eso es una reforma electoral. Sí. Yo también el plazo de la inscripción de candidatos al Congreso me parece que es muy corto, debería ser mucho más para que pueda rebuscar exactamente todo. Los partidos políticos deberían tener un poco más de cariño al Perú en ver cuáles son las listas que arman, ¿no es cierto? Elecciones o sea, internas. de buscar lo mejores, internas, pero sobre todo a qué gente lleva. O sea, creo mejorar cuadros. Hay varios pasos, en el tema, pero termino con esto para culminar. Pero la función de representación no es una semana. Está inherente en la labor de un congresista. O sea, no es ir a visitar el elector, que también pero no es eso solamente. Entonces no tiene que ser juzgado el parlamentario por cuántas visitas hace o a cuánta gente visita. Sí sería interesante que pueda haber un canal de difusión con todos los electores. Así es, usted cuando legisla está representando y cuando fiscaliza también está representando. Muy bien, congresista, muchas gracias. Gracias. Interesante su punto de vista. Muy amable. Bien, este es Escaño 131 y no se mueva porque nosotros regresamos más adelante con nuestro segundo invitado. Acompáñenos. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. ¿Necesitas efectivo? ¿Qué esperas? Ahora el Banco de la Nación cuenta con más puntos de atención a nivel nacional.
Sí, el agente multired del Banco de la Nación es un canal de atención que te permite realizar transacciones y trámites de forma rápida y segura en diferentes establecimientos comerciales. De esta manera, podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias, pago de servicios de telefonía fija y móvil, pago de tasas de RENIEC, pago de tasas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, pago de tasas del Instituto Penitenciario, pago de tasa de la Policía Nacional, entre otras. Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multired a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10 700 o ingresa a www.bn.com.pe. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Estamos de regreso aquí en Escaño 131 y le vamos a dar la bienvenida al doctor Fernando Tuesta Soldevilla y agradecerle por su tiempo. Él está hoy día aquí con nosotros en Escaño 131 para conversar sobre la función de representación. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, doctor, desde el 2008 que esta función se instauró como semana de representación aquí en el Congreso de la República para hacerla más eficiente, para que los congresistas puedan tener más contacto con sus electores. Pero ¿cómo se viene dando? ¿Cuál sería su balance? ¿Cómo se viene realizando? ¿Se viene cumpliendo realmente con los objetivos por los que se creó esta semana de representación? ¿Cuál es la lectura que usted le da? Bueno, en realidad la función de representación efectivamente es una representación inherente al congresista que es elegido. Se ha usado este formato de una semana de suspensión de actividades aquí en el recinto del Congreso para justamente tener este contacto directamente con sus representados. Ahora, el balance en general tiene pues claroscuros, ¿no? Por un lado, va a depender de dos variables, un poco el partido político y el congresista. Hay congresistas indudablemente mucho más activos que otros. No es lo mismo, además, cubrir espacios territoriales mucho más amplios donde la población, por ejemplo, es dispersa. Nunca un congresista va a poder reunirse con todos sus electores, por más pequeño en términos electorales que este sea. Por lo demás, por ejemplo, los congresistas de Lima, que son 36, en principio están en constante relación con sus representados porque viven acá en Lima. Y entonces tiene pues sus bemoles, ¿no? Muchas veces esta semana de representación ha colisionado con urgencias que el Parlamento debió enfrentar y los mismos congresistas se ven sometidos a esta suerte de rigurosidad de semana. Por lo tanto, tienen que evaluarlo ellos mismos. Yo entiendo que hay respuestas en diferentes sentidos, ¿no? Pero digamos, yo creo que sobre todo los congresistas de provincia utilizan sobre todo fin de semana, de los viernes generalmente, para poder trasladarse a sus y tampoco limita que por razones de necesidad de urgencia lo hagan pues en general en la semana, ¿no? Por ejemplo, conversábamos en un primer bloque con el congresista Luis Galarreta y proponía reducir los distritos, que muchas veces también es una propuesta, ¿no? Y convertirlos en distritos electorales uninominales, ¿no? Un poco para tratar pues de revertir esta situación. Y decía que es más fácil rendir cuentas, y otra de sus propuestas también era que, por ejemplo, se conformen bancadas regionales y que los viajes se hagan con estas bancadas regionales, que a su vez tengan una agenda en común basada pues en las necesidades de cada jurisdicción electoral, ¿no? Usted estaría ¿cómo lo ve, no? Bueno, el primer caso es un tema de reforma mucho más profunda que el segundo. El segundo es casi más administrativo, de gestión de la representación en tanto regiones. En el primer caso tiene que ver con reforma electoral mucho más profunda. Y digo porque las circunscripciones
llamadas uninominales, que es lo que se estila en Estados Unidos, países anglosajones. Sin embargo, tienen pues otro tema que no se observa, ¿no? Que en estos países existe un Senado. Así es. Y entonces en países con una sola cámara, reducir la cámara a representación uninominal haría que el congresista se fije exclusivamente en su espacio acotado, importante, pero quizá limitado. Y entonces los temas nacionales escapan de su visión, incluso necesidad e incluso interés, porque el congresista que trata y se conecta con sus representantes, por cierto, trata de trabajar sobre su necesidad, pero también en vista de su aprobación y probablemente de su reelección. Entonces, ver temas nacionales se escapa, como repito, podría escapar hasta de su propia necesidad y visión de las cosas, ¿no? Ahora, para el ciudadano común y corriente, el que ve de afuera el Congreso, podría, por ejemplo, tener la siguiente percepción, que los congresistas de regiones, si bien es cierto, hacen sus viajes, se trasladan a sus distritos electorales. Los de Lima, ¿cómo cumplen esta función de representación? Ese es el problema cuando, por ejemplo, se articula con este formato de semana de representación. Mientras unos viajan, otros se quedan, ¿no? Sí. Y además porque en este Congreso unicameral, los congresistas de Lima aparecen de cara a la opinión pública y también para sus propios representados como los representantes nacionales. Vale decir, por ejemplo, cuando se articulan las listas, por eso muchos congresistas que han sido de provincias luego tratan de tentar la candidatura en Lima, porque Lima aparece justamente como la representativa del conjunto, que no debe de ser. Esto nuevamente por una carencia del Senado. Y entonces los 36 congresistas de Lima, por eso fungen de representantes nacionales. Ahora, este es un problema porque la circunscripción es muy grande, de 36. Así es. En una encuesta que hicimos hace unos años atrás, en el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, preguntamos a los limeños que dé el nombre de 3 congresistas y solo el 18% los nombró de manera acertada. Es decir, hay poco conocimiento incluso de quiénes son sus congresistas, porque muchos de los de Lima aparecen pues como representantes nacionales, ¿no? Sí, la misma encuesta justamente decía que un 84.8% de peruanos siente que tiene mínimas posibilidades de comunicación con su congresista, por ejemplo, ¿no? Y que el 78% de peruanos tiene poco o ninguna confianza en el Congreso de la República. Bueno, sí, este es un tema más de fondo, pero por ejemplo vamos a poner el caso de los peruanos residentes en el extranjero, que solo inscritos hay cerca de 800.000, solo inscritos. No estoy hablando de los peruanos que no están inscritos, que deben ser mucho más. Bueno, esos votan por los 36 de Lima. Y sin embargo, ningún congresista de los 36 habla, por ejemplo, a nombre de los peruanos en el extranjero. Ni los peruanos en el extranjero sienten que los congresistas de Lima los representan. Hay un serio problema. Claro, es un sector de peruanos que está pues en el claro, que en realidad en otros países lo que se estila es dar escaños especiales para peruanos, para residentes en el extranjero. En este caso sería peruano, ¿no? Sí. Ahora, doctor, es parte de la reforma, ¿no? Esta propuesta, Lima, que es tan extenso, ¿no? Y donde pues se veía que cada uno de los congresistas representa más de 150.000 electores, ¿no? Mucho ¿Cómo más. hacer? Hay una propuesta para justamente dividir a Lima en distritos más pequeños, electorales más pequeños. ¿Podría funcionar esto? Sí, de hecho, cuando son muchos, 36 que representan a 7 millones de electores, en realidad nadie representa a nadie, ¿no? Y entonces el nexo de representación está bastante debilitado. Hay propuestas para dividir Lima en 6 u 12 segmentos, en donde podría, subcircunscripciones donde se podría agrupar para que los congresistas representen efectivamente sectores de esta mega ciudad, provincia en este caso. Esa sería, digamos, una alternativa. Pero seguir con 36 congresistas de Lima realmente atenta contra cualquier posibilidad de representar bien. Y es, bueno, ver, por ejemplo, que en Madre de Dios hay un solo congresista para toda la población, ¿no? Y además, la población es pequeña. El tema es que está disperso en un gran territorio con muchos problemas. Con distintas realidades. Con distintas realidades, con Exacto. muchos problemas. Para empezar, es uno de los departamentos con mayor problema de
minería ilegal e informal, ¿no? Usted decía también en algunos artículos en su blog que existen demasiadas comisiones ordinarias, lo que genera que el legislador disponga de poco tiempo para atender las necesidades de sus electores. En realidad quería decir justo al revés. Hay pocos congresistas para, en principio, tantas comisiones. Se puede reducir las comisiones, pero en realidad siempre van a faltar congresistas. El tema de fondo es que somos un país que tiene un parlamento de 130 que no corresponde. Nosotros debiéramos de tener al menos un parlamento de 250 como mínimo. Ahora, discutir sobre crecer el parlamento siempre es, claro, entiendo yo, una, digamos, mala propuesta en términos de opinión pública, pero no en términos de diseño, ¿no?, de diseño institucional. No es popular, pero es necesario. Así es. ¿Qué recomendación podría dar usted, en todo caso, a los parlamentarios, a este Congreso, para hacer más eficiente su labor de representación, ¿no? Que si bien es cierto, como ya se ha mencionado, pues es inherente al cargo congresal? Bueno, para empezar, que hay algunos proyectos, sobre todo aquellos que han sido presentados por los organismos electorales, dos de manera particular. La reforma de la 26.300, que es la ley de control y participación, ley de participación y control ciudadano, y la ley de partidos políticos, la nueva ley de partidos políticos, que intenta atacar los problemas de representación. Son dos proyectos que han sido bastante trabajados y bien trabajados, que sería bueno que se tome en cuenta. Han sido realizados además con un esfuerzo de mucho profesional, conocedor y especialista en el tema. Allí está en realidad la base de lo que nosotros creemos, participado, digamos, en estas propuestas, que serían muy buenas que el Parlamento lo discuta. Y lo que usted mencionaba también, ¿no?, de que muy pocos ciudadanos, según estudios realizados, conocen o pueden conocer a la totalidad de los congresistas que representan a su región. Por lo general son conocidos pues los que tienen mayor exposición mediática, ¿no? Por un lado, y por otro, claro, cuando son muchos es difícil de poder ubicar, ¿no? Esto ya, como repito, el número atenta contra la propia representación. Cuando uno tiene la ubicación del congresista, es el primer paso para poder demandarlo, en el sentido de demandar sus necesidades y poder también controlarlo. Ahora, un tema que también podría ayudar es este debate que se ha iniciado ya de la ley de partidos políticos acá en el Congreso, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el Congreso debiera acelerar esta discusión porque estamos, claro, a puertas de un proceso electoral el 5 de octubre, pero por lo menos que sí sirva como marco para las elecciones del 2016, que son elecciones que requieren un marco normativo nuevo. Doctor, muchas gracias por su participación aquí en Escaño 131, en esta edición en la que veíamos la función de representación y cómo hacerla más eficiente. Yo me despido, pero antes les voy a recordar que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Hasta la próxima. Nos vemos.